Daniel Artana es economista y vamos a tratar de que nos explique de la manera más didáctica posible qué va a pasar con el monotributo, los plazos fijos y los aumentos de precios. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. Bueno, arranquemos con los aumentos. Recién decíamos que julio viene bastante intenso. ¿Otra vez hay subida de precios? ¿Va a haber mucha inflación? Bueno, eso es lo que tenemos desde hace bastante tiempo, ¿no? Los últimos 6 meses la inflación promedió 4% por mes. Hay meses que estuvo por arriba, hay meses que estuvo por abajo. Ahora el gobierno ha decidido devaluar bastante menos el tipo de cambio oficial. Eso probablemente ayude a bajar un poquito la inflación, pero estamos viviendo en un régimen de inflación alta. Entonces, un mes es el gas, como dijeron ahí en el resumen, los colegios, las prepagas, otro mes eran los alimentos, otro mes algunos otros alimentos. Cuando uno vive en alta inflación, nosotros que medimos inflación en la ciudad de Buenos Aires, 80% de los precios suben por mes. Algunos suben mucho, otros suben poco, pero en Pero no general así uno los está en un régimen. salarios. Bueno, los salarios vienen en general perdiendo con la inflación desde el año 2018. Han perdido en el acumulado bastante. El promedio de un trabajador formal, el salario de un trabajador formal, en el año 2018 valores de hoy era 90.000 pesos, hoy es un poquito más de 70.000. Quiere decir que ha habido una caída en el poder adquisitivo del salario formal importante. También se ha dado eso en los ingresos informales, de los trabajadores informales, es decir, hemos todos perdido nivel de vida, eso está bastante claro. Señor Artana, a ver, en el mundo hay muchos países que tienen una inflación tan alta, como a lo mejor algunos tienen más, pero son muchos los que tienen inflación alta hoy. No, lamentablemente nosotros estamos en el selecto grupo, yo diría, entre los 10 países que han tenido inflación más alta. Pero esto, recordemos, la inflación empezó de vuelta a ser alta en la Argentina en el año 2005, así que tenemos más de 15 años con inflación alta. A veces fue 15%, a veces 25%. Ahora estamos navegando en los últimos 6 meses al 60%. Si uno anualiza esta inflación de 4% mensual en este semestre, da 60% anual. Es decir, hace tiempo que vivimos en una inflación muy alta. Y bueno, la política no consigue resolver el tema adecuadamente y en general este gobierno lo que ha hecho es echarle la culpa a él. Pero Le echa la culpa a los empresarios, a los sindicalistas, después le echa la culpa a la suba de los precios internacionales de los alimentos, ahora le echará la culpa, en algún momento también la culpa a los economistas que hacíamos pronósticos, en fin, siempre buscar algún culpable cuando el centro del problema o el origen del problema es una política deficitaria que se financia con emisión y eso a la larga o a la corta genera inflación. claro, es una política deficitaria que se maneja con emisión, pero esa emisión está directamente relacionada a los intereses políticos porque convengamos que estamos en fecha de elecciones, hay que probablemente emitir dinero para dar a determinados sectores que presuntamente fueron generados por la misma política. Entonces da la sensación que es un círculo que ciertamente tiene que ver con la corrupción, ¿o no? Tiene que ver con la ineficiencia del Estado. Ahora, ¿por qué la tentación? Porque el gobierno aparente, de hecho, estos días le ha dado otra vez 90.000 millones de pesos el Banco Central al Tesoro, empezaron otra vez. Y esto no va a tener un efecto inmediato sobre la inflación, porque el mecanismo de transmisión, primero, no es directo, no es inmediato en ningún país del mundo, y segundo, en la Argentina primero se reflejan los dólares alternativos, después le pone presión al dólar oficial y después recién ahí termina sobre los precios. Ahora, en alguna medida, el 4% de inflación del último semestre es consecuencia de la gran emisión que hubo desde marzo hasta octubre del año pasado. Es decir, a la larga o a la corta, uno paga las consecuencias. Entonces, lo que tenemos que discutir como sociedad es cómo, una vez que pasemos la pandemia, cómo ponemos las cuentas del Estado en orden. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra casa? Nosotros no tenemos la posibilidad de dar la maquinita, ni tenemos la posibilidad de endeudarnos y endeudarnos y endeudarnos, porque a la larga terminamos defolteando como hace el Estado y después nadie nos presta. No nos renuevan la tarjeta de crédito. Entonces, en el fondo es como si fuera una gran familia el Estado. Y bueno, no se puede poner de acuerdo esa gran familia. Ahora, hubo países que estaban en este mismo nivel que nosotros hoy, ¿no? ¿Y cómo hicieron para solucionarlo ellos? Simplemente le encontraron una vuelta a equilibrar las cuentas del Estado y emitir en línea con una inflación baja. Tenemos la experiencia de Israel. En los 80 Israel también tuvo inflaciones muy altas. Tuvimos la experiencia de Chile y de varios países latinoamericanos, no solo para decir Chile, que tuvimos la propia experiencia argentina. Argentina logró erradicar la inflación
desde el año 91-92 hasta el año 2000-2001. Es decir, nosotros hemos tenido una década sin tener inflación. Entonces, no es que no se puede, no es que la Argentina no puede. Lo que no pudimos es desde el año 2003-2004 en adelante. Daniel, gracias. Daniel, gracias. Vamos a hablar con vos en otro momento y vamos a seguir. Bueno, cómo no, muchas gracias a usted por llamarme. Gracias.